En este video, que pertenece a la sección de metabolismo de carbohidratos, vamos a hablar lo más importante, lo que te tienes que llevar con respecto a la glucosa. Ya en los demás videos vamos a hablar de lo que es glucólisis, gluconeogénesis, glucogenólisis y este video sirve de base para entender lo demás. Entonces comencemos hablando un poco sobre los carbohidratos. Los carbohidratos, como su nombre lo dice, son carbonos hidratados. Generalmente se representan con esta fórmula, donde un átomo de carbono se corresponde con una molécula de agua. Hablemos del carbohidrato más importante en este caso, que es la glucosa. Van a ver que estos se pueden representar de dos formas principalmente. Tenemos la representación lineal, que es esta la que tenemos aquí, y la representación cíclica. Esto nos va a permitir comprender, por ejemplo, cómo se unen los carbohidratos entre sí. Tenemos un término importante en los carbohidratos que son los monosacáridos. La mayoría de monosacáridos, pero no todos, se corresponden con esta fórmula, C6H12O6. Cumplen esta. Y dentro de los monosacáridos más importantes tenemos la glucosa, la fructosa y la galactosa. Hay otros, pero estos son los que nos tenemos que llevar. Entonces aquí podemos ver la representación lineal de estos tres. Son iguales, lo único que varía es su representación en el espacio, como vemos en estas imágenes aquí. Otro término dentro de los carbohidratos son los disacáridos. Los disacáridos son dos monosacáridos unidos por un enlace. Aquí tenemos, por ejemplo, la lactosa. Tenemos un monosacárido, otro monosacárido, y aquí en el medio es el enlace. Estos disacáridos al final van a ser divididos en monosacáridos en el tracto gastrointestinal. Los disacáridos más importantes son la lactosa y la sacarosa. Tenemos otros, pero estos son los que tenemos que llevarnos. La lactosa está compuesta por una galactosa y una glucosa, y la sacarosa por una fructosa y una glucosa. Entonces, como lo mencioné, van a ser divididos en el tracto gastrointestinal, y en el caso de la lactosa lo divide la lactasa, y en el caso de la sacarosa lo divide la sacarasa. Otros términos importantes son los oligosacáridos y los polisacáridos. Estos corresponden al término de carbohidratos complejos. Los oligosacáridos son aquellos carbohidratos que están compuestos por 2 a 12 monosacáridos. Y si nos hemos dado cuenta, los disacáridos están incluidos en este concepto. Los polisacáridos son polímeros de monosacáridos, considerados cuando están compuestos por más de 12 monosacáridos. Entre los polisacáridos más importantes que tenemos que saber está el almidón. Es un polisacárido vegetal y es un polímero de glucosa, es decir, son varias glucosas unidas, ¿no? Es importante saber porque las 2/3 partes de los carbohidratos que nosotros consumimos están en forma de almidón. El siguiente polisacárido importante es el glucógeno, es un polisacárido animal, también es un polímero de glucosa, es decir, varias glucosas unidas. Lo importante del glucógeno es una forma de almacenar glucosa en el organismo, ¿no? En los seres humanos y en los seres vivos. Otro polisacárido importante es la celulosa, que es un polisacárido vegetal, también es un polímero de glucosa, pero lo característico de este es que tiene un diferente enlace respecto al almidón. El almidón tiene un enlace alfa 1,4, pero la celulosa tiene un enlace beta 1,4. ¿Ya? Y este enlace no puede ser digerido por los animales, ¿no? Y dentro del ser humano tampoco. Entonces, esta es la famosa fibra que se llama en la dieta, ¿no? Y en realidad no es dañina, en realidad esta mejora la función intestinal, ayudando a formar la materia fecal. Entonces, como les mencioné en la anterior diapositiva, había los enlaces alfa 1,4 y los beta 1,4. Entonces, vamos a entenderlo mejor. Esos enlaces son los enlaces glucosídicos. Un enlace glucosídico es aquel enlace que se forma entre un carbohidrato y otra molécula. Esta otra molécula puede ser un carbohidrato o, por ejemplo, un grupo de alcohol. Y en este caso, que estamos hablando de carbohidratos, nos va a importar un carbohidrato que se una a otro carbohidrato. Característico del enlace glucosídico es hablar del el enlace alfa 1,4 y el enlace beta 1,4. Para entender estos términos, vamos a ir a esta imagen. Acá tenemos una glucosa, está en su conformación cíclica. Este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3, este es el carbono 4 y así sucesivamente. Entonces, lo que importa es el carbono 1,
cómo está el grupo hidroxilo. Si el grupo hidroxilo está debajo del plano del anillo, va a ser, este carbono tiene una configuración alfa, ¿ya? Y si el grupo hidroxilo está por encima del plano del anillo, va a tener una configuración beta, ¿ya? Y bueno, entonces de ahí vienen estos términos, alfa, beta. Y generalmente se corresponde al carbono 1, ¿no? Que se está uniendo a otra glucosa. Por ejemplo, si acá se forma un enlace, sería un enlace alfa 1,4, alfa porque el carbono 1 está en configuración alfa, y 1,4 porque está uniendo el carbono 1 con el carbono 4 de este lado. Y entonces aquí vemos la imagen mucho mejor representada, ¿no? Este es un enlace alfa 1,4 glicosídico y este es un enlace alfa beta 1,4 glicosídico. Veamos cómo se unen el carbono 1 con el carbono 4 y dependiendo del grupo hidroxilo adquiere su nombre característico. Entonces, la lactasa es la única enzima que sí tiene un enlace beta-glucosídico, ya que la lactosa tiene un enlace beta 1,4. Entonces, es el único enlace que puede ser escindido por el ser humano, ¿no? Los demás polisacáridos no son posibles escindirlos. Por ejemplo, en este caso tenemos la celulosa. Entonces, queda sin digerir, ¿no? En el intestino y en realidad ayuda a la motilidad intestinal. Con respecto a la lactasa, hay una producción de lactasa disminuye después de la lactancia. Entonces, eso va a hacer que ya cuando sean adultos jóvenes tenga el cuadro de la intolerancia a la lactosa, que se va a manifestar con diarrea, dolor abdominal, distensión, flatulencias. Entonces, al final todo va a quedar dividido en los carbohidratos más simples, en los monosacáridos, ¿no? Glucosa, fructosa, galactosa. Como ya les referí, las 2/3 partes de los carbohidratos que nosotros consumimos están en forma de almidón y una tercera parte restante va a estar en forma de disacáridos, ¿no? Entonces, estos van a ser metabolizados hacia carbohidratos más simples desde la saliva incluso, ¿no? Acá tenemos un cuadro que por ejemplo, nos muestra la alfa amilasa, que es de la saliva, que va ya a hidrolizar estos, ¿no? En unos carbohidratos más simples. Y así tenemos más enzimas que están incluso en las microbiota intestinales y ya que lo llevan todo a glucosa, fructosa, galactosa. Como ya he mencionado, la glucosa es el carbohidrato más simple. Con respecto a la fructosa y la galactosa, también tienen eh, un metabolismo distinto, se van por otro camino, pero va a ser hablado en otro video. O sea, concentrémonos ahora en la glucosa. La glucosa puede irse por un metabolismo anaeróbico, puede producir lactato. Si se va al ciclo de Krebs, produce agua y CO2 y claro, en su recorrido va a llevar a producir ATP, ¿no? O puede ir a la vía de las pentosas fosfato o HMP-shunt, donde produce ribosa o NAD-fosfato reducido, ¿no? Que ya tiene su importancia, que después lo vamos a hablar. También puede ir a la síntesis de ácidos grasos o puede ir a la glucogénesis para formar glucógeno. Ahora hablemos un poco sobre fisiología, ¿no? Cómo se mueve esta glucosa en las células o dentro de las células. Podemos dividir este movimiento de la glucosa en dos grupos, dependiente de sodio e independiente de sodio. Entonces, recordemos que en las células, principalmente en la zona extracelular, está la glucosa a baja concentración, ¿no? Y dentro de la célula está a altas concentraciones. Entonces, si queremos que este glucosa pase de la célula, nos vamos a apoyar del gradiente especial que distingue el intra y el extracelular, ¿no? Sabemos que en el extracelular hay más sodio afuera que dentro, ¿no? Entonces, apoyándonos de esa diferencia, que pase el sodio, también pasará la glucosa, ¿no? Y esos canales característicos son los SGLT, ¿no? Principalmente están ubicados en dos lugares que tenemos que recordar, que es el epitelio intestinal y los riñones. Muy bien, también tenemos la otra forma en que la glucosa entra en las células, es independiente de sodio, son los famosos llamados GLUT. Son 14
diferentes transportadores descritos y son del GLUT1 al GLUT14, ¿no? Está en una variedad de tejidos que vamos a hablar posteriormente de eso. Por ejemplo, el GLUT1 está en los eritrocitos. Y básicamente acá no se apoya de sodio, acá solo pasa por concentraciones, ¿no? Pasa de lugares de alta concentración a bajas de baja concentración por estos canales GLUT. Entonces acá veamos un poco de la absorción de glucosa a través del tracto gastrointestinal. Estos son la primera parte que hemos hablado, ¿no? De los transportadores dependientes de sodio. Entonces, como dijimos, baja cantidad de glucosa en el lumen intestinal y en el epitelio alta cantidad de glucosa. Pero como sabemos, en la zona extracelular hay alta cantidad de sodio y dentro baja cantidad de sodio. O sea, aprovechando esa gradiente diferencial de sodio, pasa el sodio y a la vez aprovecha la glucosa para pasar. En este caso, en la zona gastrointestinal tenemos el canal SGLT1, ¿no? Y ya, bueno, después el sodio que se está pasando al extrasolar intrasolar va a ser regulado por una bomba ATP. Y acá es la misma imagen, pero solo que nos sirve para ver que la glucosa, una vez que está pasada a la célula, en este caso el enterocito, para que pase al intersticio y luego a la sangre, se ayuda del GLUT2. También tenemos que recordar eso porque es súper preguntado. Ya, seguimos con la primera sección que son dependientes de sodio. Y en riñón también sucede lo mismo, principalmente en el túbulo contorneado proximal. Acá van a estar los dos SGLT1 y SGLT2, ¿no? Que por el gradiente de sodio ayuda a pasar la glucosa. Y también la glucosa va a pasar de la célula del túbulo contorneado proximal al intersticio en la sangre por un canal. Y ese sodio también que ha pasado de la zona urinaria hacia la célula va a ser regulada por una bomba de sodio potasio TPase. Y ahora hablemos del segundo grupo, que son los transportadores independientes de sodio, que son los GLUT, que hemos dicho del 1 al 14. Acá tenemos los más importantes que tenemos que saber, los que tenemos que llevar. Tenemos el GLUT1, característicamente se dice que es independiente de insulina. El lugar más importante que tenemos que recordarnos que es útil es en los eritrocitos. También se puede encontrar en el cerebro. El GLUT4 también es súper importante, es dependiente de insulina, ya que cuando hay cantidades de insulina va a favorecer de que en la célula las vesículas que contienen este GLUT4 vayan a la zona de la membrana celular para favorecer la entrada de glucosa. Y característico recordar que está en dos lugares muy importantes, que es el tejido adiposo y el músculo esquelético. Estos dos lugares son súper importantes recordarlos, que tienen el GLUT4. El siguiente GLUT importante es el GLUT2, es independiente de insulina. Una característica importante es que es bidireccional, o sea, va a recibir la célula, en este caso, esta función bidireccional es principalmente en los hepatocitos. En los hepatocitos bidireccional, en el sentido de que va a aceptar glucosa por ese GLUT2 para hacer la glucólisis y va a permitir la salida de glucosa también para hacer la gluconeogénesis. Entonces, es característico en el hepatocito, la función bidireccional. ¿Ya? Luego tenemos, puede estar en el riñón, en el intestino, como ya les mostré, que una vez que la glucosa pasa al enterocito, sale esta hacia el intersticio y a la sangre por los GLUT2, ¿no? Y también característico importante recordar que está en el páncreas. Recordemos que las células pancreáticas se encargan de censar la glucosa que hay en sangre para liberar ciertas hormonas como la insulina, ¿no? Entonces, ellos tienen su canal GLUT2 y súper importante recordar eso, ¿no? Que entra por ese canal GLUT2 y de ahí ya sucede una serie de procesos bioquímicos que favorecen o disminuyen la secreción de insulina, ¿no? Pero es importante recordar que en el panel está GLUT2. Acá tenemos más canales, por ejemplo los GLUT3 y GLUT5, ¿no? Y están ubicados, como vemos, en más lugares y tienen ciertas características. Importante sería recalcar el GLUT5, que es el transportador de fructosa. Bien, eso es todo por ahora. Básicamente las diapositivas han sido basadas en Boards and Beyond y también en estos libros, programas que utiliza. Eso sería todo por el módulo de glucosa.